Hola tribu, bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast, Diario de un Networker. Comenzamos. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Networker. Qué bueno que están aquí, qué bueno que si nos están escuchando ahora por Spotify, hola, hola, hola a todos. Y si nos ven, bueno, pues acá estamos, bienvenidos. Bueno, decirte que si eres nuevo escuchándonos en este podcast, estamos compartiéndote pues información que te va a ayudar a cortar esa curva de aprendizaje para que finalmente puedas tener esos resultados, pero sobre todo logres profesionalizar tu carrera como networker, convertirte realmente en un empresario de redes de mercadeo exitoso, libre y feliz. Así que, bueno, pues vamos a hablar de estos temas, así que bienvenidos, suscríbete, compártelo. Y aquí vamos a estar. Y bueno, por supuesto, no podía hacer esto solo. Sí, nuestra querida Paloma, ¿cómo estás? Hola Vic, muy bien, muchas gracias. Así como lo mencionaste, es momento de profesionalizar este negocio, ¿no? Hacerlo, sentirnos orgullosos. Ya lo hemos hablado en otros episodios de sentirnos orgullosos de ser networkers y de que esto es lo que hacemos. Entonces, pues nada, escuchen el podcast y sobre todo compártanlo con esas personas que creen que necesitan un empujoncito para la hora de romper ciertas barreras. A la hora de la implementación y pues a darle. Un empujoncito o una patada para, para poderlos aventar a la acción. Bueno, pues en este episodio vamos a hablar de algo que mucho se escucha de pronto dentro de nuestro nicho de redes de mercadeo, ¿no? Es hablar del por qué estamos desarrollando el negocio. Muchas personas de pronto también lo conocen como ese deseo ardiente de desarrollar pues el negocio. Y la verdad, aunque suene trillado, cliché, en realidad es algo que definitivamente es importante saberlo, ¿sabes? Porque muchas veces, por supuesto, empezamos a desarrollar negocio porque queremos ganar dinero. La mayoría, bueno, es que yo no conozco a nadie, mejor dicho, que lo haya hecho así por así. Obviamente en el proceso vas, pues, descubriendo otras cosas, ¿no? Pero por supuesto que cuando nos sumamos a una red de mercadeo es porque queremos generar ingresos, ¿no? Pero en la construcción o en el camino suceden muchísimas cosas que de pronto nos alejan totalmente de la acción y por consecuencia nos hacen declinar de la oportunidad de negocio. Muchísimos casos así, ¿no? Que de pronto vemos que hay personas que a los pocos meses dejaron de hacer el negocio o llegó un tiempo y dejaron de hacer el negocio, sucedieron diversas circunstancias y por eso es que es muy importante pues el recordar el por qué empezaste a desarrollar el negocio, porque es importante que lo tengas siempre presente. Sí, es que lo mencionas, ¿no? Muchas veces empiezas porque quieres cumplir una meta económica y muchas veces llegas ahí y entonces dices, ok, ya lo logré, ya se acabó, ¿no? Y Ajá. dejas de hacer el negocio porque ya lograste esa meta en el mejor de los casos. En el peor, nunca le agarraste la onda, no supiste qué hacer y te desanimaste, no supiste ni por dónde era el negocio y no hubo quien te guiara para lograrlo, ¿no? Mm. Pero cuando realmente tienes claro ese por qué, no encuentras la manera de que las cosas sucedan, ¿no? Y eso es la razón por la que queremos hablarles también hoy de esto porque el simple hecho de saber por qué te estás despertando cada día para hacer las cosas es la mejor manera de mantenerte motivado para hacer las cosas, ¿no? Porque de repente puedes tener mucho el entusiasmo un día y el entusiasmo se va apagando poco a poco cuando te vas enfrentando con el día a día, con el quehacer día a día del negocio de redes de mercadeo y sobre todo con los nos, ¿no? De repente. Entonces, si no tienes bien presente el por qué estás haciendo y no es algo que te mueva, va a ser muy difícil que construyas un negocio de esto. Ujú, sí, a nosotros nos gusta mucho, bueno, ya cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes en un programa de mentorías personalizadas y cuando estamos
exactamente hablando dentro del tema de duplicación, ¿no? Que muchas veces la pregunta de algunos estudiantes es, eh, ¿qué tengo que hacer con ese nuevo cliente? ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer con ellos? Pues identificar exactamente cuál es el por qué. Así que en este episodio vamos a hablar de, pues te vamos a dar tres consejos que nosotros hemos aplicado, que hemos estado también trabajando con nuestros estudiantes para que, bueno, para que sea para ti, pero también para que sepas también aplicarlo para tu equipo, porque creo que dentro de ello también es punto clave para la duplicación, ¿no? Más allá de la estrategia, el que tú como patrocinador puedas también ayudar a las personas a identificar ese porqué, va a generar esa retención, esa duplicación de gente desarrollando el negocio. Así que lo primero que te recomendamos es que de pronto logres desmenuzar, mejor dicho, el por qué. Nosotros también eh, recomendamos mucho hacer esta charla al inicio, ¿no? Y le decimos la charla porque es una charla en la que pues se busca identificar exactamente las razones de por qué estás empezando a desarrollar el negocio. Y como bien decíamos desde el principio, muchas veces decimos, pues es que yo quiero ganar dinero. Sí, pero detrás del ganar dinero siempre hay una persona por la que te gustaría ganar ese dinero, ¿cierto? O sea, entonces, cuando tú le pones cara, cuando tú le pones nombre, cuando le pones un individuo, ¿no? Detrás del por qué te gustaría generar ese dinero, porque a lo mejor la respuesta es sí, porque quiero ganar dinero. ¿Por qué quieres ganar dinero? Porque quiero comprar una casa. ¿Pero por qué quieres comprar una casa? Porque le quiero dar un mejor estilo de vida a mis hijos, ¿no? Ya no quiero que sufran, ¿no? Y porque es importante para ti, tus hijos, porque quiero que estén tranquilos. Entonces, cuando ya aterrizas totalmente, pues, de esta cuestión material a, a a llevarlo a un contexto personal, el por quién te gustaría generar esa casa, ese carro, pagar esas deudas, etcétera, es donde pues se vuelve mucho más poderoso esa razón por la que tú estarías desarrollando el negocio. Y de repente podemos decir, pero es que ¿cómo llego a esa parte tan profunda, ¿no? Ujú. ¿Cómo puedo llegar a ese para quién, ¿no? Y es como el ejemplo que acaba de poner Víctor es maravilloso porque así es, preguntándote varias veces por qué. O sea, pero ¿por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Normalmente con 5 veces el por qué ya empieza a aparecer realmente la razón de la esencia de esa necesidad. Si necesitan un poquito más de por qué, lo pueden seguir intentando, pero eh, el preguntarlo varias veces ayuda a que profundicemos en eso y que nos vayamos por algo que realmente es significativo, porque a lo mejor podrías tener o no un coche nuevo, o podrías tener o no una casa, pero ya cuando estás hablando de si puedes o no darle la tranquilidad a tu familia de que tienen un lugar seguro a donde llegar, eso ya no lo estás cuestionando tanto. Eso ya dices, no, o sea, claro que sí lo quiero. Eso sí lo quiero. Ya no es negociable. Exacto. Empiezas a encontrar las cosas que dejan de ser negociables. Empiezas a encontrar las cosas que en realidad estás buscando. Entonces, Ujú. eh, aquí es encontrar esa profundidad en las razones por las que haces el negocio, justo para que sean ese motor para realizar las actividades que tienes que hacer, incluso las que no te gustan. Claro, fíjate que yo escuché hace mucho tiempo de un colega y me gustó bastante porque justo estábamos hablando de este tema, del por qué, ¿no? Y él ponía como ejemplo de que imagináramos, hicimos como una sesión, ¿no? Que yo los invito a que lo realicen, o sea, que nos invitó a cerrar los ojos, básicamente, y empezó como a contarnos una historia, ¿no? De que de pronto había pues una casa que se había incendiado, que esa casa era la tuya, ¿no? De pronto era la casa en la que vivías. Y adentro de esa casa, o sea, había un maletín con varios millones de dólares, ¿no? De pronto, ¿no? Entonces, obviamente, ahí pues nos planteaba la situación, o sea,
O sea, tú te meterías a esa casa, o sea, sabiendo que se iba a desplomar porque estaba quemada, porque iba a explotar o lo que sea, ¿no? Entonces, de pronto, algunas personas levantaban la mano, pero fueron muy poquitas las que tomaban el riesgo de pronto para ir a, pues, por ese maletín, ¿no? Porque pues implicaba el riesgo de perder tu vida o de que algo pudiera pasar o que de los billetes se quemaran. Había muchísimas cosas en riesgo ahí, ¿no? Entonces nos pintaba de pronto la misma historia, pero ahora con otro escenario. Era la misma casa, pero adentro estaba esa persona que tú más amabas, ¿no? Y Mm, entonces cuando nos preguntó, ¿te meterías a esa casa aunque eso significara arriesgar tu vida? Entonces, pues todos levantamos la mano de que definitivamente nos meteríamos, ¿no? Porque había algo importante para ti. Y cuando tú logras conectar, pues ese por qué por algo que realmente es importante, o sea, no va a haber excusas, o sea, seguramente va a haber días en los que te vas a sentir pues cansado, sin ganas, de pronto con flojera, con apatía, ¿no? Pero recordando ese porqué y pintándolo en el escenario de esta casa, que él nos decía que se estaba incendiando y que adentro había esa persona a quien tú amabas, o sea, ya era razón suficiente para levantarte y tomar acción. Entonces, ah, pues justo en este episodio, pues queremos darte como esas herramientas para aterrizarlo, para que no se quede solamente como en el cliché, porque mucho viene en libros, mucho escuchas de pronto de tus líderes ese por qué, pero en realidad hacer esa actividad, como bien decía Pal, el preguntarte hasta que llegue a ese sentimiento que te emocione, ¿no? Y que digas, wow, sí lo estoy haciendo por esta persona. O sea, yo me acuerdo que hice ese ejercicio y al grado de que cada vez que hacía más preguntas se hacía más complicada la respuesta ujú. porque en un principio empiezas a responder de manera superficial, pero cuando vas profundizando, entonces caes y cuando caes ahí, o sea, sientes una emoción Sí. grande que dices, es por esta persona por quien lo estoy haciendo, ¿no? Sí, y algo que en esta parte de justo el cómo traerlo y cómo tenerlo presente, es donde fallamos, donde solemos fallar, donde encontramos aún más pretextos de repente para poder anclar, ¿no? Y justo esa es otra de las cosas que hay que hacer, ¿no? Anclar ese, ese por qué, ese para quién, ese deseo de que las cosas sean diferentes, ¿no? Entonces, alguna de las cosas, una de las principales cosas que a mí me gusta hacer es la parte de tener siempre a la mano algo que me lo recuerde, ya sea en el baño, en donde trabajo, en donde sea algo que vaya siempre conmigo. Ahí me gusta tener, me gusta, yo soy de tenerlo físico, o sea, de algo físico que me lo recuerda, Ujú. ya sea que lo pueda tocar o que normalmente son cosas pequeñas que puedo llevar hasta que traigo en mi bolsa o cualquier lado, pero que siempre estoy en contacto con esas cosas. Cuando estoy enfocada en a lograr un objetivo en específico, me gusta mucho traerlo, a aterrizarlo en algo físico, algo que pueda traer, algo que pueda tocar, algo que me lo pueda recordar todo el tiempo, ¿no? Porque de repente me suelo distraer mucho con otras actividades que no son tan importantes y eso me lo recuerda constantemente, ¿no? Yo traía en algún momento en el libro de metas de Brian Tracy, él te habla de que cuando empiezas a tener metas financieras, traigas en tu cartera una tarjeta con tus tres objetivos financieros. ¿Cierto? O sea, ¿para qué? Para que en lugar de sacar la tarjeta de crédito para comprar algo que no necesitas, mejor leas la tarjeta con tus objetivos Envuelves la financieros. tarjeta. Con tus objetivos financieros porque así reduces, ¿no? Esa tentación de repente que tienes de hacer gastos innecesarios. Entonces, a partir de ahí, dije, es que esto lo puedo aterrizar, lo puedo llevar a cualquier otra cosa. Entonces, me gusta mucho esa idea de traer algo físico contigo que te recuerde todo el tiempo por qué estás haciendo las cosas. Ujú. Sí, en ese segundo punto, el de cómo anclar ahora ese por qué lo estás haciendo. Bueno, yo soy más como de pulseritas, como de cosas, o sea, yo recuerdo que en algún momento incluso me amarré
un alambre en el dedo, así como era un anillo súper feo, ¿no? Pero era como algo de que en el momento en el que lo veía, pues es decía, ¿qué demonios hace esto en mi mano, ¿no? Entonces era como, como ese recordatorio también. Y otra forma en la que me gusta anclarlo es poniendo post-its en el baño, de pronto en la computadora. De pronto, sí, obviamente el collage de sueños que le hemos recomendado en muchas otras ocasiones que lo puedan hacer, ¿no? Pero creo que es que al final tienes que encontrar la manera en la que para ti funcione. Ujú. Pero si hubiera que darte una clave aquí, sería algo como que sea visible para ti, que tenga que ver con la vista o con el tacto. Yo Sí. lo haría de esa manera, ¿no? Porque es verdad que en el día o en el hacer nos vamos distrayendo eh, ante situaciones de la misma vida, ¿cierto? Y entonces, pues es muy fácil que nos podamos salir del ciclo de ejecución para lograr esos objetivos. Y entonces es donde requerimos pues un ancla, literal, así como lo venimos hablando en este segundo punto. ¿Qué va a ser para ti eso que te permita mantenerte presente y enfocado ante esas actividades? Entonces, igual seguramente vamos a tener algún otro episodio. Cuéntenos aquí en los comentarios si les gustaría que les diéramos algunos consejos de cómo hacer este collage de sueños. Creo que también les va a ayudar bastante, pero pues dentro de las actividades que particularmente yo tengo es eso, ¿no? Que también he escuchado mucho que, bueno, había un colega que se ponía piedras en la bolsa, o sea, así de loco, o sea, que se ponía, o sea, piedras en el pantalón, o sea, así como se ponen unas 10 piedritas, así, entonces obviamente siempre sentía, pues, el bulto en el pantalón acá, entonces es donde decía, ¿qué hace esto aquí? Y era como el recordatorio. Después de un tiempo, no va a ser necesario que tengas toda la vida, pues, esas piedras en la bolsa, ¿no? O sea, después de un tiempo, obviamente, como todo, la práctica va generando el hábito y el hábito, pues, al final te va formando un carácter, o sea, ya no va a ser necesario este tipo de cosas porque ya las vas a tener bien presentes dentro pues sí, dentro de tu día a día, que al principio a lo mejor va a costar trabajo, probablemente sí, porque no es algo a lo que normalmente estabas habituado, ¿no? Pero es ahí donde hacer uso de recursos, ¿sí? Que te ayuden a mantenerte, pues, con eso. Fotografías, por supuesto, ¿no? De pronto el mantenerlo Sí. ahí siempre vivo, ¿no? El por qué, el por quién estabas haciendo las cosas. Sí, cada quien, dependiendo de en qué momento se encuentre de ese proceso de generar el hábito, va a ir pues teniendo diferentes cosas, ¿no? Diferentes niveles de intensidad en cuanto a esas cosas. Yo me acuerdo que de los primeros collages que hice, me quedó muy padre y estaba así hermoso, pero lo tenía en un lugar donde no lo podía ver. Mm, Lo podía ver solamente si estaba bajo ciertas circunstancias, lo podía ver ahí, ¿no? Entonces opté por mejor hacerlo, o sea, ya que los tenía así listo, le tomaba una fotografía, imprimía esa fotografía y la traía en mi agenda. mm, Porque muchas veces, o sea, lo tenía en mi casa, pero no pasaba nada de tiempo en mi casa, o sea, ahí no, ¿a qué hora? Lo veía en las mañanas, pero muy rápido, mientras me vestía a oscuras para ir a trabajar. Entonces, me acuerdo mucho que en ese entonces dije, no, es que esto no está funcionando, o sea, esto no está cumpliendo el propósito que tiene, entonces hice eso, o sea, le tomé una foto y a la agenda, o sea, directo a la agenda, que era lo que todo el tiempo veía. Una amiga me acuerdo que ella lo traía en su protector de pantalla de su teléfono. Entonces eran como que empiezas a encontrar la manera de que esas cosas te funcionen, ¿no? Cuando estás realmente queriendo hacer todo lo posible porque las cosas sucedan, buscas por cielo, mar y tierra las mejores técnicas para poder hacerlo. Entonces, la otra cosa que nos tocó también explorar fueron las visualizaciones 360 prácticamente, o sea, las visualizaciones con todos los sentidos. ujú, Porque cuando haces visualización y incluyes tus cinco sentidos en esa visualización,
es Poderoso. súper poderoso, es súper, súper poderoso. Entonces, ya yo llegaba a lugares que olían como lo que yo olía en mi visualización y entonces ya mi cerebro luego, luego despertaba el chip así como de, mira, ¿dónde estamos? Que esto me ponía muy alerta. Entonces, creo que es algo que también puede funcionar mucho cuando estás buscando la manera de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes y que quieres que haya cosas que cambien. Entonces, las visualizaciones son muy recomendables, hacerlas así, todas súper detalladas y incluyendo todos tus sentidos, ¿no? Ujú, sí, definitivamente. Que creo que aquí en este punto la creatividad o sea, no hay límite para que tú puedas poner estos recordatorios que te ayuden a anclar emociones, a anclar esa sensación por la que empezaste a desarrollar el negocio, ¿cierto? Porque probablemente antes de que desarrollaras tu red de mercadeo, antes de que hicieras el pago, o sea, tenías mucha ilusión, seguro, ¿no? O sea, tenías mucha ilusión, mucha expectativa, mucha esperanza, ¿no? Entonces, esa adrenalina que de pronto tenemos al momento de iniciar, o sea, es como si la estuviéramos como encapsulando en frasquitos y sean como estas dosis que te van a dar esos empujones o patadas, como decíamos al principio, para ir a tomar acción en esos momentos que no quieres, ¿no? Bueno, vamos con el tercero, y es que el tercero tiene que ver más como el para qué. Bueno, el por qué estás haciendo esto tiene, pues está conectado directamente con este propósito que también nos llama a hacer las cosas, ¿no? Si antes, por supuesto, hablábamos sobre lo económico y te recomendamos, bueno, detrás de lo financiero, detrás del dinero siempre hay una persona por la que te gustaría empezar a hacer las cosas, pero el para qué creo que se vuelve mucho más masivo, es un mensaje mucho más, pues de dejar huella, es un mensaje en el que de alguna manera te gustaría contribuir para el mundo, ¿no? Entonces estamos aquí como hablando de cosas románticas, es verdad, dentro del negocio, pero al final también creo que el ser humano por naturaleza también busca esa contribución en alguna medida, ¿no? Algunos mucho más que otros, por supuesto, pero el por qué, el para qué lo estás haciendo, mejor dicho, te ayuda también a vincular algo mucho más grande que nosotros, incluso, mucho más grande que nuestras propias ambiciones. Y en mi experiencia creo que eso lo vas descubriendo también dentro del hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por supuesto, yo empecé por las ganas de poder generar ingresos que me ayudaran a ayudar a mi familia, ¿no? Y en el hacer de las cosas, descubrí que me gustaba mucho enseñar, que me gustaba mucho poder ayudar a más gente a caminar el mismo proceso que yo. Entonces es cuando el impacto se vuelve más grande. Y eso a pesar de que obviamente estamos hablando a lo mejor de algo más a mediano o largo plazo, siempre te entusiasma porque hay una meta más grande a la que alcanzar, que no necesariamente tiene que ver con los premios o cosas que puedes generar en tu negocio de redes de mercadeo, ¿no? Sí, en el camino cuando vas sanando tus necesidades básicas, Eso. cuando vas teniendo eso ya completamente resuelto, empiezas a encontrar que hay otras cosas, ¿no? Esta parte de acciones de servicio, cosas que te ayuden a regresar o a retribuirle un poco al universo lo que has estado ganando, ¿no? Creo que es también una cuestión de encontrar algo que te apasione hacer, algo que quieras dejar, ese legado que quieres dejar, qué tipo de persona, como qué tipo de persona quieres ser recordado. Si el que hacía era muy bueno para hacer negocios y estaba persiguiéndote hasta que te afiliaras con esa persona, o por otras cosas, ¿no? ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estás? ¿No? Es parte de ese sentimiento de trascendencia que es un negocio que te permite hacerlo, te permite dedicarte después de un tiempo a hacer lo que realmente quieres hacer, ¿no?
Hay o sea, hay como esta sensación de repente decir es que, o sea, no quiero, o sea, hay personas que no quieren trabajar toda su vida y se quieren retirar jóvenes y al retirarse no necesariamente tienen que dejar de hacer cosas, pero es el momento de hacer lo que realmente aman hacer. Mm. Entonces, es una de las cosas que es importante también considerar cuando estás haciendo tu negocio en qué se va a convertir todo eso que estás haciendo, ¿no? Sí, encontrarle justo ese propósito, porque recordemos que tu modelo de negocio de redes de mercadeo es el vehículo para lograr cosas más grandes. Y muchas veces lo decimos a la hora de presentar el negocio, pero no caemos en cuenta, ¿no? Entonces, ese es el vehículo que te va a llegar a lo mejor ser esa persona que ayuda a fundaciones, esa persona que es conferencista, esta persona que escribe libros, esa persona que pues tiene otros negocios a lo mejor, ¿no? O sea, por eso es que es importante que puedas visualizarte y que tengas claro que la red de mercadeo que hoy tú estás trabajando va a ser el trampolín. Y con esa conciencia, pues emocionarte también por lo que vas a construir en un futuro, ¿no? Entonces, creo que dentro de ello es también primordial que no solo te limites a ser esta persona líder o con el rango lomo plateado, ¿no? De pronto que nos gusta decir, o piedra del río, cualquier rango que sea dentro de tu compañía, sino que de verdad te abras a posibilidades mucho más grandes que puedan en ti, pues, desatar, pues, todo ese potencial, todas esas cosas que a lo mejor de niño querías hacer, o esas cosas que han estado guardadas ahí en el baúl, porque creo que al final también eso te va a ayudar a ponerle mucho más fuerza a, pues a tu negocio, porque al final es como la gasolina para llegar más rápido con ese vehículo a ese propósito más grande, el para qué estás haciendo las cosas, ¿no? Porque quieres hacer esto, aquello, es donde viene al final del día conectado, pues lo que nos gusta también trabajar con nuestros estudiantes, esta misión y visión de ti, desarrollando la oportunidad, ¿no? Hacia dónde te visualizas en un futuro. Exacto. Y esto es el complemento, digamos, es la cereza del pastel, ¿no? Porque al final de cuentas somos seres humanos que tenemos propósitos de vida y entre más rápido lo encontremos, Mm. más fácil vamos a encontrar esa dirección también de cómo llegar hacia él. Entonces, algo que es importante que, pues no sí, más bien amarrarnos o aferrarnos a que nuestro negocio es ese vehículo para lograr algo más, ¿no? Lograr ese propósito de vida, como lo mencionabas. Pero si no tenemos claridad en ese propósito de vida, por más exitoso que sea nuestro negocio, no vamos a llegar tampoco ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucha claridad en qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar, porque el vehículo lo tenemos, el vehículo ya está ahí, pero si no hay claridad de la dirección, a veces es muy difícil y se queda mucho como en esa frustración de, ay, pues es que es así, estoy ganando, pero no estoy, o sea, ¿qué más tengo que hacer, no? O sea, igual muchas veces se convierte como hasta en otro trabajo, ¿no? Y no se trata tampoco de eso. Entonces, hay que tener muy bien definido hacia dónde queremos ir, cuál es ese propósito y utilizar nuestra red de mercadeo, convertirla en un negocio y que sea ese vehículo para llegar a alcanzar nuestro propósito. Ujú, definitivamente, sí. Pues estos son los tres puntos que queríamos compartirles como a muestra de consejo, mejor dicho, sobre Mm. cómo aterrizar ese porqué para que al final del día, cada día, ¿no? Tenga propósito para que puedas en esta situación ir avanzando hacia esos objetivos que tú quieres lograr. Así que, bueno, pues esperamos que este episodio te haya gustado, te dé claridad, que lo compartas con tu tribu, pasales el link ahí para que de alguna manera también ellos tengan esta información y que pues el mensaje se vaya distribuyendo cada vez a más gente. Así que, bueno, Pal.
¿Te gustaría agregar algo para finalizar? O insistirles en esta parte de si no tienen claro a dónde van, no va a haber manera de que lleguen a ningún lugar, ¿no? Entonces, simplemente elijan, o sea, cuando elijan y cuando tengan la claridad de hacia dónde van, aférrense lo más que puedan, ¿no? Nosotros aquí les dimos tips de cómo lo hacemos nosotros, pero si encuentran ustedes otra manera de anclar esos sueños a una realidad para que sea más tangible y que sea mucho más rápido el poder alcanzarlo, compártanoslo también. Eh, pero es importante eso, es importante tener la claridad y entender que sí, todo lleva un proceso, pero si no nos ponemos las pilas para hacerlo, ese proceso puede ser eterno. El mentado proceso Sí, infinito, ¿no? Bueno, exacto. pues de mi parte, hagan un stop y realmente puedan hacernos estas preguntas, hacerse estas preguntas. Estas preguntas, así como las dijimos hoy, a veces se oyen fáciles, pero creo que interiorizarlas es donde viene el descubrimiento, pero sobre todo también, bueno, esa liberación del potencial que tú tienes que dejar visto, ¿no? Para desarrollar estas actividades. Bueno, amigos, pues nos estamos viendo en el próximo episodio. Recordarles que tenemos recursos gratuitos. Por aquí estamos justo dejando fechas para un evento gratis de Revelación 4 en uno, que básicamente son 3 clases online en el que te enseñamos el camino para que tú puedas llevar tu negocio de redes de mercadeo justo a la era digital. Así que da clic por aquí, vas a encontrar el enlace para que veas las próximas fechas de nuestro evento. Y bueno, tenemos más material, nos pueden seguir en redes sociales, nos encuentran como Víctor Abad M. ¿Cómo te encuentran a ti, Pam? Y me encuentran como Pal Trojano en Instagram. En Instagram y bueno, también tenemos las redes sociales del diario del networker.podcast y la tribu Academy. Así que pues nos ayudan mucho compartiendo este enlace y nos estaremos viendo a la próxima. Recuerden que un empresario de redes de mercadeo exitoso, libre y feliz no es el que trabaja más duro, sino el que trabaja inteligentemente. Así que nos vemos a la próxima. Bye Bye. bye.